Bienvenidos a su programa Poder Ciudadano. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino en esta tarde diluviosa. Si está transitando por Paseo de la Reforma, por la Colonia del Valle, bueno, está literalmente un diluvio en la ciudad. Tome precauciones, maneje con mucho cuidado, resguárdese y por lo pronto lo invitamos a que se quede la siguiente hora aquí en la señal de Radio Congreso, la radio del canal del Congreso, porque hoy tenemos un programa especial. Especial porque hoy, justamente hoy, 12 de mayo, es el Día Mundial de la Fibromalgia. Fibromalgia, Fibromialgia. fibromialgia. Mire, empezando por ahí, fibromialgia, que es una enfermedad de la que vamos a estar platicando esta siguiente hora con quienes conocen del tema y que es muy importante que las vecinas y los vecinos que nos están escuchando conozcan en qué consiste esta enfermedad y todos los síntomas, todo lo relacionado con la fibromialgia. Vamos a estarla platicando, conversando esta siguiente hora con invitadas muy especiales que ya están aquí en la cabina. Y también apenas hace 2 días fue el Día Mundial del Lupus. El Día Mundial del Lupus, una enfermedad más conocida, que también vamos a estar platicando sobre ella y de la que es muy importante que todos como sociedad, como vecinos, como comunidad tengamos conciencia. Vamos a estar platicando por ahí de las 5:15 con el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, el doctor Pepe Cruz, así se le conoce, el senador José Manuel Cruz. Y aquí en la cabina, por lo pronto, me da mucho gusto presentar a nuestras invitadas de esta tarde. Le doy la bienvenida a la doctora Fedra Irazoque Palazuelos. Ella es la jefa del Departamento de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el 20 de noviembre del ISSSTE. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar esta tarde hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un Gracias. honor. Gracias por tomarse el tiempo para venir a platicar con nosotros, doctora. Y le doy también la bienvenida a una invitada muy especial que conocemos de hace muchos años. Me da mucho gusto recibirla en esta cabina, Águeda Galván Abraham. Ella es, pues bueno, tiene muchísimas iniciativas, causas, es paciente de lupus y de esta enfermedad que se llama fibromialgia y vamos a estar platicando. Tiene una semblanza muy amplia, nuestra amiga ha hecho muchísimas cosas, 25 años de experiencia en la administración pública, 30 años de participación activa en espacios de la sociedad civil, creo que desde entonces tenemos el privilegio de conocernos y pues ha ocupado diversas responsabilidades, siempre muchas veces la primera mujer en encabezar posiciones que históricamente habían sido ocupadas por hombres. Ya estuvimos platicando aquí con un referente que es la presidenta del Senado, Lauricel Castillo, que también hay mucho de esa carrera en común y por supuesto de lo que esta tarde nos lleva es una labor social y de voluntariado apoyando a mujeres siempre a personas que tienen enfermedades reumatológicas, particularmente lupus y fibromialgia, padecimientos que enfrenta personalmente. Congreso, ¿qué es la fibromialgia? Sí, con mucho gusto. La fibromialgia es un padecimiento reumatológico que se caracteriza por dolor, ¿sí? Por algo que conocemos como alodinia. Tienen una respuesta al dolor completamente exagerada. Y esto no es porque el paciente invente esto, sino porque hay una señalización en el sistema nervioso central, en el cerebro, que no procesa bien estas señales y hay una expresión clínica como dolor generalizado, un dolor muscular generalizado, no tiene una localización específica, aunque nosotros lo caracterizamos por zonas dolorosas muy características, donde hay músculos, donde hay mayor tensión muscular. Es una enfermedad que puede ser discapacitante y se asocia con muchas otras enfermedades o comorbilidades como la gastritis, la colitis, la migraña y sobre todo con alteraciones del sueño. Son pacientes que no llegan a sueño profundo y esto mismo hace que tengan, además del dolor muscular, pues fatiga, ¿no? Fatiga constante durante todo el día. Es una enfermedad de muy difícil manejo donde los médicos hemos utilizado recursos que no normalmente utilizamos. Sí analgésicos, sí relajantes musculares,
un poquito de antidepresivos, ¿no? Utilizamos otros medicamentos para inducir el sueño y que lleguen al sueño profundo, pero también una terapia alternativa que le puede dar al paciente una mejor calidad de vida, ¿no? Tai chi, cualquier tipo de rehabilitación, cualquier tipo de medicina alternativa que pueda ayudar a los pacientes. Y hay algo muy importante, el manejo multidisciplinario con los médicos de clínica del dolor, con los médicos de psiquiatría y los psicólogos, los grupos de ayuda. En la universidad hay un grupo muy grande de ayuda donde a veces mandamos a nuestros pacientes. ¿En la UNAM? En la UNAM. Es un grupo de ayuda formada por el jefe de clínica del dolor y les da algunas otras alternativas para que esto mejore. Las pacientes tienen dolor persistente, tienen además una personalidad, yo les digo que son muy intensas, entonces por eso suceden a veces las cosas, ¿no? Las mujeres que somos muy contenidas, ¿no? Y que tenemos una gran carga de laboral o por ejemplo, los niños que están en escuelas con rendimientos académicos exagerados y que no todos los niños necesitan eso, a veces desarrollan fibromialgia. Los médicos que están formándose, los residentes, la carga laboral, las alteraciones del sueño, ¿no? La falta de sueño hace que desarrollen también con mayor frecuencia esto. Entonces, las características psicológicas de los pacientes con fibromialgia no son fáciles y todo mundo los batea, decimos nosotros, ¿no? Va del psiquiatra con el neurólogo, del neurólogo con el ortopedista, y nosotros somos los que tenemos que lograr el diagnóstico para llevarlos por buen camino y tratar de mejorar las condiciones. Esto no quiere decir que es una enfermedad que logre remisión, ¿no? Y que pueda estar tranquilita mucho tiempo. Tiene etapas de agudización. Si la paciente no duerme bien, si la paciente no come bien, si la paciente tiene mucho estrés, reaviva el dolor, ¿sí? Entonces sí, son pacientes que necesitan mucho acompañamiento y mucha comprensión de los médicos, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, hay tratamiento médico, pero también hay otro tipo de tratamiento que tenemos que dar, ¿no? A veces el escuchar es mucho mejor que cualquier analgésico, ¿no? A veces tratar de canalizar al mejor lugar a las pacientes es mucho mejor que dar una receta con 10 medicamentos. Doctora, en esta descripción de lo que es la fibromialgia, escucho que se refiere a las pacientes. ¿Es hacia las mujeres estos padecimientos exclusivamente? ¿Por qué es hacia las pacientes? Fíjese que las enfermedades reumatológicas son mucho más frecuentes en las mujeres. Yo les hago la broma a mis pacientes porque Dios es hombre, ¿no? Le dije, por eso mando esto. Pero no es cierto. Tiene mucho que ver con la cuestión hormonal, ¿sí? Acordémonos que tenemos estrógenos como un receptor celular en todos lados, en todo nuestro organismo. Pero no es exclusiva de las mujeres, como el lupus tampoco es exclusivo de las mujeres. Es más frecuente en mujeres, ¿sí? Pero se presenta también en hombres, no con la misma frecuencia, pero sí con la misma intensidad, ¿sí? O sea, sí es mucho más frecuente en las mujeres. Por eso hablo de las pacientes. De las pacientes. Sí. ¿Hay alguna edad en la que haya generalmente este padecimiento? Es más frecuente entre los 20 y los 50 años de edad, ¿sí? Cuando la mujer es más productiva. Entonces, cuando la mujer es más productiva, tener una enfermedad de estas limita mucho. Y también quiero mencionar que muchas veces está asociada a otras enfermedades. Cuando las pacientes tienen dolor crónico a lo largo de su vida, pueden tener fibromialgia secundaria. En artritis reumatoide, en osteoartritis, en cualquier otra enfermedad. Las pacientes que tienen lupus también se asocian a fibromialgia y cualquier padecimiento que tenga características de cronicidad, la diabetes, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, puede asociarse con fibromialgia, ¿sí? Entonces, hay fibromialgia primaria y hay fibromialgia secundaria, cuando es secundaria otro padecimiento, pero el manejo es muy similar, ¿sí? Porque a veces nos cuesta mucho trabajo en una paciente con artritis reumatoide distinguir qué tanto es la actividad de la artritis reumatoide y qué tanto es el componente de fibromialgia. Entonces, primero descartamos la actividad de la enfermedad de base, ¿sí? Porque eso es muy importante, porque eso deja secuelas, y después
Cuando esto está descartado, nos enfocamos a manejar la fibromialgia y de manera paralela manejamos dos enfermedades. Estoy platicando con la doctora Fedra Irazoque Palazuelos. Ella es la jefa del Departamento de Reumatología del ISSSTE, del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y nos está describiendo lo que es este padecimiento, la fibromialgia. Y pues vaya que es compleja, vaya que es muy compleja. Y que qué bueno que estamos haciendo este programa, pues para poder entender más de lo que es esta enfermedad, este padecimiento. Y regresando de nuestra pausa, vamos a tener un enlace telefónico con el presidente de la Comisión de Salud, que es un doctor también, que bueno, y que además tiene experiencia, él fue el secretario de Salud del estado de Chiapas, para que sigamos platicando sobre este padecimiento. Y posteriormente me gustaría mucho, por supuesto, platicar contigo, Águeda, como paciente, y también explicar lo que es el lupus, ¿no? Y por qué también esta relación que entiendo lleva con la fibromialgia. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos platicando hoy sobre el Día Mundial de la Fibromialgia y el Día Mundial del Lupus. Y regresando estaremos en enlace telefónico con el presidente de la Comisión de Salud. Soy Juan Carlos Flores Aquino, está en su programa Poder Ciudadano. Regresamos. Estás escuchando Poder Ciudadano por Radio Congreso. ¿Sí se entendió bien? ¿Sí? Radio ¿Se entendió Congreso. bien? Porque luego los médicos ya ven que decimos. No, es muy clara. Lo que sí es que es compleja, ¿no? La verdad es No, muy es una compleja. desgraciadez. Yo acabo de ver una chiquita de 19 años que se ha intentado suicidar. Qué fuerte. Tiene una historia también terrible, ¿no? Porque la mamá la abandonó, el papá se murió hace 5 años, vive con la tía, la abuelita también se murió. Entonces, cuando me contó toda su historia, dije, ay, ya. ¿Y se desarrolla entonces la fibromialgia? Sí, porque son chavitas con mucha tensión. Ahora sí como que se tensa. Qué fuerte. Ahí lo del tema holístico, yo creo que sí es importante mencionar que hay cosas holísticas que llaman holísticas y son sustancias. Ah, no, pero no, que tomen no. Por eso dije tai chi, Sí. hasta acupuntura, ¿eh? Nosotros tenemos en La el 20 acupuntura de lo han noviembre, mencionado varias en el veces. 20 de noviembre tenemos un departamento de acupuntura. Es el único hospital de este país que tiene un ¿Con departamento de acupuntura? ¿El acupuntura. 20 de noviembre? Y nos va maravillosamente con Pues debe de ser, ¿verdad? Es que la medicina china también tiene su... Sí, pero bien llevada, ¿no? Bien llevada. Porque luego la gente... No, hay charlatanes. Ahorita que me indique nada este senador. Y después ya regresamos desde el corte con lo que es lupus, ¿no? Y ahora sí que tu testimonio creo que es muy importante, ¿no? Para que se entienda también, porque también el estigmatismo es muy fuerte. Le estuve leyendo lo que nos dice también, ¿no? Hay mucha discriminación. Discriminación. Porque no te ves Muchísimo. enfermo. Pues no. Igual que con lupus, ¿no? Sí, eso sí. Y luego es el no tienes nada, el de los Están permisos en el inventando. trabajo, ¿no? Estuve leyendo eso. Tus exámenes de sangre salen bien. Salen bien y luego cómo encuentras la enfermedad. Qué fuerte. No, y luego las mujeres somos peores, ¿eh? Hay que ser muy sensibles. Ya está. Regresamos al aire, ¿eh? Sí, perdón. Regresamos a Poder Ciudadano este martes 12 de mayo en nuestro programa 89 aquí en Radio Congreso y me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado también por este Día Mundial de la Fibromialgia y el Día Mundial del Lupus que fue hace 2 días, el senador José Manuel Cruz. El doctor Pepe Cruz, él es el presidente de la Comisión de Salud aquí en el Senado de la República. Senador, bienvenido a su programa Poder Ciudadano. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Estoy a la orden. Gracias, doctor. Pues bueno, aquí en cabina está acompañándonos la doctora Fedra Irazoque Palazuelos, ella es la jefa del Departamento de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y Águeda Galván Abraham, paciente con lupus y fibromialgia. Y me gustaría mucho iniciar esta conversación, doctor Pepe Cruz, como senador, como médico, ¿qué nos puede decir al auditorio de Poder Ciudadano sobre estos dos padecimientos, estas dos enfermedades, la fibromialgia y el lupus? Bueno, primero que nada, saludarte a ti, tu auditorio, todos los que nos ven en el Congreso, las mexicanas
Panamericana, y a la doctora, la gran doctora que tenemos ahí presencial y por supuesto nuestra paciente. Ellos son testigos de la lucha de este par de enfermedades que de alguna manera atacan al ser humano y sobre todo pues un tema como todos de mujeres, aparte de todas las cosas que pasan las mujeres ya en nuestro país, todavía se agrega esta enfermedad como el lupus que se conmemoró el día 10 de mayo, ¿verdad? Como padecimiento inflamatorio autoinmune que ataca todos los órganos y es realmente un problema serio porque además de eso pues también tiene una deficiencia del aparato inmunológico para reaccionar a los anticuerpos perdón, a todos los microorganismos que puedan atacar al ser humano o al cuerpo, ¿no? No hay defensas, no se crean defensas. Entonces, este lupus que en su momento empezó como que creíamos que era un problema de la piel, hoy sabemos que tiene múltiples sintomatología que afecta generalidades del cuerpo humano. Entonces, creo yo que hay que estar muy visibles hacia esta enfermedad, porque además de eso, déjame y te digo que entre 20 y 90 mujeres por cada 100.000 en nuestro querido México se enferman o padecen esta enfermedad, ¿verdad? Que ataca la piel, que ataca las articulaciones, que ataca el riñón, el pulmón y múltiples órganos, porque hay un desconocimiento del mismo aparato inmunológico que fue hecho para defendernos y desconoce a sus propios órganos y en vez de protegerlos, pues los ataca, vamos a llamarle así. Esta es la fisiología más o menos con la que actúa el lupus eritematoso. Y bueno, me voy a concentrar en el lupus. Que estamos haciendo? Pues estamos visibilizando, estamos acompañando a las personas y estamos tratando los temas en un alto nivel, como fue estos días pasados, hace 10 para ser exacto, que estuvimos con el secretario de Salud viendo todas las enfermedades autoinmunes y todos los problemas crónicos que se dan y que por supuesto tienen costos elevados para poder tratarlos y ir viendo. Pero nosotros desde el ámbito legislativo pues creamos políticas públicas y estamos justamente analizando en qué momento podemos tener una iniciativa de ley para que sea generalizada, aunque ya en el cuarto constitucional ya las enfermedades autoinmunes están codificadas, pero específicamente el lupus se va a hacer un PRONAM a través del Consejo Nacional de Salud para poderlo tratar y tener el tratamiento adecuado y que las personas que además de eso hay, siendo ya un subregistro importante de la enfermedad, puedan acceder a los tratamientos. Por supuesto, cada quien en su ámbito, su servidor en el ámbito legislativo y la Comisión de Salud que represento, y las organizaciones, los pacientes y todos los que luchamos en el día a día por nuestra población, pues tenemos que ver el Ejecutivo para que también haya lo necesario, pues es allá donde se derivan los recursos para que se haga toda la atención de los pacientes en cualquier institución pública, ¿verdad? Que dependa del gobierno. Y ahora con la universalización de los servicios creo que vamos a tener mayores oportunidades. Estamos en eso, mi querido maestro, y por supuesto muy atentos a lo que podamos hacer desde la tribuna, la máxima tribuna de este país, ¿verdad? En el tema de lupus. Y hoy, justamente, pues conmemorando fibromialgia, hoy vamos a hacer un encendido de luces que lo vamos a hacer el día de mañana, justamente para visibilizar un poco más la fibromialgia, perdón. Esto es justamente, como se dice, de fibras de músculos y dolor. Es dolor muscular es dolor en las fibras musculares, puesto que tiene una gran fuerza
de sintomatología en el cuerpo, pues hay ataque, fatiga intensa, hay problemas del sueño, hay problemas de dificultad para concentrarse y problemas de memoria. Entonces yo creo que esto es así como lo explicaba lo que pasa con el lupus, así puedo explicar, es un problema de cómo el cerebro y a través de todo el sistema nervioso se contacta en el cuerpo y produce dolor, un dolor limitativo que ha hecho que el 40% de la población pueda perder, no perder, sino no poderse emplear por la limitación que tiene este gran dolor que pasa en las articulaciones. No se visibiliza como debiera, sin embargo, a quien lo padece es una verdadera un viacrucis por el que pasa, por todo lo que representa esta enfermedad. También es mayoritariamente se presenta en mujeres. Pues qué bueno escuchar, senador, doctor Pepe Cruz, usted como senador de la República, lo que está comentando de visibilizar la enfermedad, los padecimientos, porque bueno, no es común escuchar fibromialgia. Hoy es el Día Nacional, qué bueno tenerlo usted en ese programa, y el Día Mundial del Lupus también. Entonces creo que es muy relevante visibilizarlo. Este anuncio que está dándonos aquí de que mañana se iluminará el Senado, creo que es muy importante reiterárselo a nuestros vecinos, doctor senador. Claro, por supuesto. Mire, yo creo que en ámbitos de lo que hemos hecho por la salud, de legislar, pero no más legislamos así porque sí, sino revisamos. Fíjese, maestro, yo le voy a decir algo muy importante. Tenemos un vacío como de 20 a 25 años que no se revisaba detalladamente la Constitución, el cuarto constitucional, que es el que nos da derecho a la salud a los mexicanos. Y hay vacíos importantes en la ley que de alguna manera hay que ir corrigiéndolo, pero hay que hacerlo de una manera incluyente, incluyendo las organizaciones, incluyendo nuevas organizaciones que se han formado en base a este sistema que hay, ¿verdad? De poderse organizar en torno a este tipo de enfermedades un poco diferentes a lo que comúnmente pasa con las enfermedades que ya conocemos, ¿verdad? Que es cáncer, que son crónicas. Estas son especiales, vamos a llamarlas así, para poderlas visibilizar. Entonces nosotros estamos viendo, haciendo foros, reuniéndonos con quienes así luchan diario por sacar adelante a los pacientes, quienes son familiares de pacientes, todos son incluidos en el Senado porque esa es la casa del federalismo. Por supuesto, luchar para estas enfermedades, necesito transmitir que quienes somos luchadores sociales insistimos, vamos, estamos, tocamos puertas y hacemos múltiples cosas. Es un reconocimiento total a las organizaciones que ayudan en esto, pero también a todos los familiares que tanto familias de quienes padecen esta enfermedad, como el caso de nuestra paciente que tenemos ahí en el estudio, que sabe perfectamente que es una lucha frontal contra una enfermedad que no es tan fácil de remitir y que por supuesto es muy importante que sepamos que también los familiares del paciente también son tienen un alcance por su familiar, cómo vive y en las condiciones que se presentan las enfermedades de este tipo. Pues, senador, doctor Pepe Cruz, senador José Manuel Cruz, presidente de la Comisión de Salud del Senado, es muy importante lo que nos está comentando. Dice, son ya 20, 25 años, prácticamente desde el siglo pasado, que no se estaban atendiendo este tipo de padecimientos. Qué bueno que lo estén haciendo. Su experiencia, además, como secretario de Salud de un estado como Chiapas, que estuvo trabajándolo, pues es de mucha valía los comentarios que nos está haciendo, y me gustaría un mensaje a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, nuestros radioescuchas que están ahorita
pues aprendiendo de estos padecimientos. Un mensaje para todos ellos, doctor Pepe Cruz. Primero que nada, saludarlos a todos y decirles que debemos de estar muy positivos ante cualquier enfermedad, porque de por sí estas enfermedades tumban el aparato inmunológico, lo deprimen. Entonces, con un pensamiento muy positivo, ayudamos a mejorar. No quiero decir que eso sea exactamente la cura, ¿verdad? Pero no son nada más enfermedades, son temas devastadores, que son temas que dejan huella, y algunas no dejan huella, pero dejan un gran dolor entre las personas. Y creo que, sin duda alguna, a todas y a todos los mexicanos que nos escuchan, es muy importante decirles que para nosotros, como representantes del pueblo, luchamos día a día, y que la justicia social se haga perfectamente, se lleve a cabo, tratando de tener lo básico para estas enfermedades que, aunque no representan estadísticamente una gran cantidad, sí tengan que atenderse por el derecho que todos los mexicanos tenemos. Entonces, mi reconocimiento, mi agradecimiento de todo corazón a todos los pacientes que lo padecen, pero sobre todo a sus familiares y a todos los que luchan día a día para poder vivir y convivir con este par de enfermedades. Senador José Manuel Cruz, le doy las gracias por este tiempo que se dio para estar con nosotros en Poder Ciudadano, y pues lo esperamos cuando su agenda lo disponga aquí en la cabina para platicar ampliamente sobre todo lo que están haciendo en la presidencia de la Comisión de Salud. Por supuesto, es bastante, y yo nuevamente me despido de usted, maestro, y también de mi estimada doctora que se encuentra ahí con nosotros y nuestro paciente. Que estén bien, que sea un día de mucha actividad, y una invitación a todos para que mañana nos acompañen al encendido de las luces como una forma de ver, y ahí vamos a hablar de las dos enfermedades. Muchas gracias. Es el senador José Manuel Cruz, conocido también en su estado como el doctor Pepe Cruz. Muchísimas gracias por estos minutos para Poder Ciudadano. Vamos a una pausa y regresamos aquí para seguir platicando con nuestras invitadas de esta tarde. Estás escuchando Poder Ciudadano por Radio Listo. Progreso. Regresamos entonces ya ahorita con lupus. Doctora, nos ayuda con la explicación de lupus y ya después le entramos a cómo lo vives como paciente, ¿no? Y ya ahorita tenemos media hora. Terminar pidiendo lo que yo quiero de la visibilidad. Lo que yo quisiera es un diagnóstico temprano. Es su programa, doctora. Bueno, sí. Tenemos todavía como 25 minutos, lo pedí corrido, entonces ya nada más tenemos esta pausa y ahorita ya es hasta que terminemos a las 5:57. Entonces vamos a dar 25 minutos. Sí, es el Día Mundial de las 12, o sea, el 10 Día Mundial de Lupus, 12 Día Mundial de la Fibromialgia. ¿No fue el 10 de mayo el de lupus? Sí, pero es que dijiste nacional, Día Nacional. Ah, y es el Día Internacional. Sí, son los dos Mundial. internacionales. Mundial. Sí. Te digo, ando yo todavía distraído. Es que no se conoce tanto. Pues no, yo creo que eso estoy empezando por ahí, ¿no? Porque, mira, honestamente te voy a decir la verdad, es la primera vez que escucho la fibromialgia. Es la primera vez. Mialgia es de músculo. Mialgia es de dolor muscular. Y fibro porque se creía que ocasionaba fibrosis. No es así, pero... Y honestamente lo de lupus, prácticamente por ti. Sí, porque O todo sea, lo que por yo todo lo publico, que publicas, sí. sí. Ya hace ya varios años. Ya tiene un rato, ¿no? Un rato, sí. Bastante, sí, un rato. Pues sí me acuerdo que desde hace muchos años y es así como... La referencia que tengo del lupus es Águeda. Sí, que, Sí. porque nadie publicaba nada. No. Sí. Vamos a regresar. Regresamos a Poder Ciudadano y estamos platicando sobre este Día Mundial de la Fibromialgia y el Día Mundial del Lupus
con dos invitadas de lujo, especiales, y gracias nuevamente por el tiempo que se da, la doctora Fedra Hidrazoque Palazuelos. Ella es la jefa del Departamento de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y con nuestra invitada especial también, Águeda Galván Abraham, paciente con lupus y fibromialgia, y bueno, secretaria particular aquí en la presidencia del Senado también, hay que decirlo. Muchas gracias por su tiempo. Doctora, nos quedamos en la fibromialgia. Ahorita en el corte nos estaba dando el término etimológico de la enfermedad. Sí, que tal vez cuando se describe la fibromialgia se hable fundamentalmente de dolor muscular como mialgia y como la posibilidad de que hubiera fibrosis o de las fibras fibrosas alrededor, que eso era lo que ocasionaba más dolor. Ya. Ahora conocemos mucho más de la fibromialgia y de las causas de la fibromialgia y conocemos más cuáles son los circuitos que intervienen en el desarrollo cerebral de esta. Pero también conocemos muchas más alternativas terapéuticas. Y cuando yo hablé de estas alternativas terapéuticas, quiero mencionar que no son pastillitas ni son productos milagros, ¿no? Son actividades terapéuticas que mejoran mucho las condiciones del paciente porque hace que disminuya el dolor. Y la primera es ejercicio, cualquier tipo de rehabilitación, se llame tai chi, se llame lo que usted, yoga, ¿no? Hay muchísimos tipos de yoga, meditación, todo eso es una buena alternativa. Pero los medicamentos Sí. fundamentalmente están prescritos para disminuir el dolor y para inducir sueño profundo. Si las pacientes llegan al sueño profundo, mejora mucho su condición. Y también el tratamiento de si hay algunas otras enfermedades adyuvantes o si no hay. ¿Qué nos puede decir sobre el lupus, doctora? ¿Cómo podemos describir el lupus y su relación con la fibromialgia? Yo creo que la gran mayoría de los reumatólogos somos reumatólogos porque el lupus es una enfermedad muy desafiante. El lupus es una enfermedad donde de algún modo el sistema inmunológico, por alguna cuestión ambiental, genética, hormonal, porque es multifactorial, desconoce un poco lo propio de lo extraño, ¿sí? Y entonces forman anticuerpos que pueden atacar cualquier aparato o casi todos los aparatos y sistemas de nuestro organismo. ¿Cómo es esto? Una paciente con predisposición genética, ¿no? Mamá o papá o algún familiar cercano con cualquier enfermedad autoinmune, no solamente lupus. Entonces, las enfermedades autoinmunes son una gran gama de enfermedades que pueden ser órgano específicas, ¿sí? Como la diabetes juvenil, que afecta fundamentalmente el páncreas, y las sistémicas. El lupus es una enfermedad sistémica, igual que la artritis reumatoide, igual que las miopatías inflamatorias, igual que la esclerodermia. Entonces, son un grupo muy grande de enfermedades que afectan todos los sistemas y aparatos. Estas enfermedades se entrelazan entre sí en que tienen factores genéticos. No son los únicos, pero están descritos perfectamente bien cuáles son los genes que predisponen en nuestro país, porque cambia de región a región, a desarrollar estas enfermedades. Y también hay factores ambientales. La luz ultravioleta, por eso los pacientes con lupus son enemigos del sol y hay que usar filtro solar siempre, cada ratito, ¿no? El tabaquismo también de repente pudiera ser un detonador, ¿sí? Y algunas infecciones, sobre todo las asociadas al virus de Epstein-Barr, que pudieran desencadenar la enfermedad. Y también hay factores hormonales, ¿sí? Los estrógenos, ¿sí? Tienen aquí un papel protagónico. Entonces, los cambios hormonales, ¿sí? El inicio de la menstruación, el embarazo, el posparto, la menopausia, son épocas de mayor frecuencia de que se dispare la enfermedad, no son los causantes. Es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores que tienen que coexistir para que se desencadene la enfermedad. De tal modo que en una paciente que tiene estos factores hay detonantes, ¿no? Por ejemplo, el COVID fue uno de ellos. Después del COVID hubo una serie de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque la infección fue un detonante para que apareciera, ¿no? El posparto,
el embarazo de repente son detonantes. Entonces el organismo empieza a formar, no es que no tenga sistema de defensa, sino que el sistema de defensa está acelerado, ¿sí? Está activado y activado y activado, y entonces los linfocitos, ¿sí? Que son un grupo de células de nuestra sangre, ¿sí? Empiezan a formar anticuerpos, anticuerpos, anticuerpos contra cualquier cosa. Contra la piel, contra el corazón, contra el riñón, contra la sangre, y anticuerpos contra el núcleo de las células, ¿sí? Y hay lupus chiquitos, y hay lupus medianos, y hay lupus grandotes, ¿sí? Hay lupus chiquitos, ¿sí? Que solamente afectan las articulaciones, afectan los músculos, afectan las mucosas y la piel, ¿sí? Esos lupus se controlan más o menos fácilmente y son muy llamativos, entonces también se diagnostican fácilmente. Y hay los medianitos que afectan la sangre, ¿sí? Afectan otros sistemas y aparatos, ¿sí? Ya tienen un mayor número de anticuerpos, ya tienen más síntomas, además de los que mencioné al principio, fatiga, fiebre, malestar general, y esos nos cuesta un poquito más de trabajo lograr que remitan, ¿sí? Porque el objetivo del tratamiento es que estén como si no tuvieran enfermedad. Y hay lupotes, que esos son los que nos dan mucho miedo, que afectan el sistema nervioso central, y las pacientes pueden tener psicosis, pueden tener crisis convulsivas, pueden tener afección en la médula espinal, pueden tener un daño renal que progresa muy rápidamente y pone en peligro a las pacientes. O sea, es mortal. Puede ser ser, mortal. puede ser. Y esos nos cuestan mucho más trabajo controlarlos, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esto? También hay factores genéticos que se han descrito como capaces de que se presente más grave que no. La raza, el sexo, ¿no? Hay muchas cosas que están asociados, y también hay genes que están asociados a mayor gravedad y a menor gravedad. Entonces, es todo un reto para Sí. los médicos. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Que no hay diagnósticos tempranos. Que nos llegan los pacientes muy maltratados, muy tardíamente. ¿Cuánto tiempo? 5 años. 5 años después, 2 años después, 3 años después, cuando la enfermedad ya tiene secuelas muy, muy importantes. Entonces es fundamental que existan más reumatólogos en los puntos estratégicos donde los pacientes van de primer contacto, ¿sí? No hay reumatólogos suficientes en este país. Mientras no haya reumatólogos suficientes en todo el país, ¿cómo vamos a hacer diagnósticos tempranos? Son enfermedades raras que no necesariamente se ven en los programas educativos de la carrera de médico general. Entonces sí necesitamos que esta visibilidad que tanto mencionan las pacientes y los familiares sensibilice a la población en general, a los pacientes y familiares, a su entorno social y a los médicos. Y a los médicos para hacer diagnósticos más tempranos y referencias más tempranas para que podamos ayudar a los pacientes a recuperar su estado de salud lo más pronto posible. No se cura, pero se controla, y se controla muy bien. Si mientras más temprano, mejor. ¿Por qué? Porque los tratamientos que utilizamos también dejan huella. Vaya que tiene toda la razón cuando nos decía al principio que es una enfermedad muy desafiante, y es interesantísimo conocer porque, vaya, creo que estamos en pañales en muchos conceptos de lo que nos está ahorita explicando, doctora. Se lo agradecemos porque muchas veces pues no conocemos, no sabemos. Creo que los que más tienen que agradecerlo son los pacientes, los que nos están escuchando, porque muchas veces pues nos desconocemos, le sumamos la desidia, que tenemos muchísimos, y bueno, pues se da ahí una combinación peligrosa. Y me gustaría ahora platicar con una paciente que ha convivido con estos dos padecimientos, con lupus, el lupus y la fibromialgia. Y Águeda, pues tu testimonio creo que será muy importante conocerlo, saberlo, para todos los que nos escuchan ahorita sobre estas dos enfermedades que ya escuchamos a la doctora, y vaya que es muy complejo, desafiante,
y qué mejor que escucharlo de una paciente. Si quieres, por favor, platicarnos. Gracias, Juan Carlos. Pues mira, esta parte del diagnóstico oportuno es vital, así, de vida o muerte. ¿Qué pasó conmigo? Pasó que yo llevaba mucho tiempo con dolores insoportables que no me permitían dormir, con llagas en la boca, sobre todo en las mucosas, pero en la boca sobre todo, que no me permitían ni hablar. Era tanto el dolor de mi cuerpo, eran llagas, curiosamente algunas no eran dolorosas y eso pues la doctora lo sabe muy bien en cuanto a esa característica. Eh, ¿A qué edad fue esto, Águeda? yo empecé con síntomas pues mucho tiempo atrás y pasé por muchos médicos, pero fue a los 35 años. Ya. Mejor no te digo mi edad. No, 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 bueno, no es pero cierto. Tengo es 53 importante, ¿no? A años. los 35 empezar a sentir esto que nos describes, pues de repente uno piensa de dónde puede provenir, ¿no? Sí, en esa edad llegó el diagnóstico. Eh, pasé por muchos médicos que, mira, lo primero que hacían era mandarme a hacer exámenes de VIH, porque no le encontraban nada a los estudios que me hacían de laboratorio, pues los básicos. Yo me llegué a hacer estudios un poco más avanzados, como tomografías. No salía nada, nada. Me recomendaron reumatólogos, reumatólogas, tampoco encontraron nada, habían dicho que fibromialgia. A ver, creo que es importante cuando hablamos de visibilización, como los síntomas Sí. que se presentan, pues el cansancio extremo, el dolor, un dolor incapacitante, eh, muchas infecciones de cualquier cosa que te puedas imaginar, desde la garganta, de oídos, o sea, cualquier infección, Todo vías el tiempo, muy, urinarias, muy seguido. muy seguido, muy seguido. Entonces, digo, me la pasaba con antibióticos, luego también el estómago pasaba de, pues sí, de diarreas, la tiroides, cuando no tenía hipotiroidismo, tenía hipertiroidismo, era así como un juego, ¿no? O sea, pues decía, bueno, ¿de qué se trata esto? Por eso también creo que, bueno, por lo del VIH y síntomas ya más ginecológicos también, se fueron presentando cuestiones incluso de abortos y pues nadie daba con el diagnóstico, incluso ahora que dice la doctora de actividades alternativas, yo hacía Sí. muchas actividades alternativas que desde luego que me ayudaban, la meditación, yoga. Me acuerdo que en esos tiempos estar en un baño en tina y luego masajes y después los dolores eran peor. Ahora entiendo que, bueno, estimulaban el sistema inmunológico y hacía que los dolores se exacerbaran en los masajes, por ejemplo, ¿no? O Ya. el tipo de masajes que hay, porque existen masajes donde estimulan las linfas. Eh, el sol, terrible para mí. Yo me llegué a desmayar porque me dio 2 cuadras que caminé el Estás sol. aquí en la Ciudad de México, aquí Sí, ya trabajas. Tú eres estaba. de Monterrey, Yo soy de pero Monterrey, ya estaba aquí en la Ciudad de estás aquí México. en la ciudad, recuerdo. Sí, y rojez en la piel. O sea, me salía, pues lo que le llaman el eritema malar, es una especie de mariposa que se forma entre las mejillas y la nariz. Es una rojez y salen hasta unos puntitos ahí, como si fueran unos granitos Con pequeños. tantito que salgas a caminar al Sí, Zócalo. incluso si no había sol, pero pues claro, hay resolana, de todos modos existen los rayos ultravioleta. Y hasta la fecha me sigue poniendo muy mal salir a la intemperie. Pues, digo, es el tema del sol. Claro. Empecé a usar, pues sí, los bloqueadores, pero de todos modos eso no ignoraba. Recuerdo una vez en Acapulco que estuve allá y pues anduvimos
tratando de no solearnos, pero en la noche fue imposible poder descansar. El dolor era insoportable, y te digo insoportable al punto de gritar de dolor. Gritar de dolor, qué fuerte. Y bueno, pues después de mucho tiempo, pues llegué con un buen reumatólogo, el doctor Osvaldo González Larrivière, me hizo muchísimos estudios y pues ya apareció. ¿Cuánto Apareció. tiempo transcurrió entre doctores, todas estas citas que tuviste, hasta que llegaste a este diagnóstico? Ay, mira, es que de verdad creo que pasaron 9 años. O sea, desde que tenías 35 O sea, hasta... más bien, no al revés, a los 35 me diagnostican. Ah, pero empezaste desde... Yo empecé mucho antes, mucho los antes. 25, 26 Aproximadamente, años. sí. ¿Y sí, te vino sí. de la nada? ¿Sentías estos dolores de la nada? Decía la No, doctora factor al genético. principio no era tan fuerte. Después, ya cuando fue insoportable, estaba así por un periodo de mucho estrés, mucho estrés. Estaba estudiando Trabajo. y trabajando, Sí, sí, entonces ya se recuerdo. imaginarán el estrés de hacer estas dos actividades. Ahí fue donde ya mi cuerpo dijo, aquí exploto. Y ya surgió el diagnóstico. Y 9 años. sí, Mucho tiempo. de hecho, o sea, he visto encuestas precisamente, hablan de un periodo más o menos de 2 a 10 años. El diagnóstico que aparece es un diagnóstico muy, muy tardío. Y creo que por eso es tan importante visibilizar la Sí. enfermedad, porque si alguien sabe qué síntomas son los de estas enfermedades, pueden acudir a su clínica, a un médico, y entonces pues podría ser más factible que se les remita pues con un especialista. Sí, Águeda, nos comentabas ahorita que inclusive te decían que podría ser VIH por esto de la inmunodeficiencia, quiero imaginarme, las características, pero aparte de eso, creo que hay estigmatización, y tú me decías antes de entrar al programa, discriminación por este tipo de enfermedad. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, como te ven, o sea, primero no te ven enferma, Te ven porque, sana, porque sí, no pareces enferma y porque puedes hacer muchas cosas. Y luego cuando se enteran de una enfermedad que no conocen, piensan que puede ser contagioso. ya. Ya me pasó en un trabajo que mi jefe pensó que lo podía contagiar y me pidió la renuncia. Eh, Es increíble, esto tiene poco tiempo, no, ya tiene ya tiene bastante bastante, tiempo. pero imagínate la ignorancia, ¿no? Así es. Ese es, digo, es un síntoma de ignorancia de estas enfermedades. Y luego también, pues el hecho de que no te veas enferma y que te estés muriendo y te estés sintiendo, o sea, te estés muriendo de dolor, de fatiga, y no te ves mal, la gente no te cree, no te cree y te violenta, te agrede. eh, Nos pasa, digo, el dolor es muy desgastante, el dolor crea, os provoca mucho cansancio. Y ese cansancio pues te puede llevar a cometer errores, olvidos, por ejemplo, ¿no? Claro. O cambios de humor. Sí. Entonces, pues sobre todo con las personas que son tus compañeras o compañeros de trabajo, es una cuestión de incomprensión, y a veces también pues cae ya en la discriminación, te hace a un lado porque pues es que ella siempre se siente mal. Sí, la Digo, clásica de que, pasa, es medio rara, ella quién sabe que tenga, cuando es un desconocimiento y una ignorancia de lo que son el lupus y la fibromialgia. claro, porque también yo estoy convencida y apelando al principio de buena fe, es que pues como personas, como seres humanos, la humanidad teme a lo desconocido. Sí, Y pues estas dos enfermedades son muy muy desconocidas. desconocidas. Por eso, doctora, pues muy importante escuchar el testimonio de Águeda y visibilizar y aprender, porque ya con las características inclusive de cada una de estas enfermedades, yo creo que quienes nos escuchan en este momento, pues nos vamos a interesar más sobre lo que son estas dos enfermedades, doctora. Sí, sobre todo si alguien tiene síntomas como dolor articular, lesiones en la piel, dolor generalizado, incapacitante, pues no acudir a remedios caseros, ¿no? Si este dolor es persistente, tal vez lo más importante es acudir con un médico
que nos pueda solucionar el problema. Y si el primer contacto no nos lo soluciona, hay que buscar un médico especialista, un internista, un reumatólogo, que nos pudiera dar un mejor tratamiento. No esperarnos 9 años o 10 años o 15 años por este desconocimiento, ¿no? Si ni siquiera sabemos que existen estas enfermedades. Pero si hay estos síntomas o si tenemos cualquier síntoma persistente, yo creo que no tenemos que acudir al remedio de la abuela, tenemos que recurrir un poquito a la ciencia para que podamos recuperar y no tener tantas secuelas de la enfermedad, ¿no? Si una paciente tiene manifestaciones mayores y se tarda tanto, seguramente llegará con nosotros sin función renal o con lesiones ya muy severas que le limitan la actividad cotidiana. Yo creo que es muy importante, sí, que dentro de esta visibilización hagamos muchos esfuerzos. Sí está bien difundirla, sí está bien contemplar alguna posibilidad de tratamiento para todos los pacientes, que es un poco difícil cuando pensamos en el subdiagnóstico y el subregistro, pero sobre todo hacer diagnósticos tempranos y tener mayor número de reumatólogos en el sector salud, que ahora Es se va a hacer importantísimo. para que esto suceda, ¿no? Sí, Y en eso estamos. bueno, porque ya me imagino, Águeda, si fueron 9 años, desde los veintitantos que iniciaste con los síntomas, encontrar ya el diagnóstico adecuado hasta los 35 años, y ahorita pues ya han pasado algunos años, ¿cómo te la llevas? ¿Qué es lo que te dijo este doctor cuando ya por fin te encontró el diagnóstico adecuado? ¿Y cómo es tu vida normalmente, ¿no? El día a día. Sí, pues bueno, desde el primer día te puedo decir que descansó mi alma, descansó mi cuerpo, y pues me dio una serie de medicamentos, principalmente cortisona y antiinflamatorios, otros, y ese día ya pude dormir, fue increíble. Después cuando me quería quitar la cortisona yo le lloraba y le decía que por favor no. este, eh, fue, fue relativamente fácil, entre comillas, Con un reumatólogo, con el ajá, doctor que nos mencionaste. que bajaran estos síntomas dolorosísimos, incómodos. Y yo recuerdo mucho el día que me dio la noticia, porque yo tenía un referente de una persona que ya no estaba entre nosotros, una persona que era la esposa de alguien muy importante para este país, de un gran político de este país, que ha estado en el máximo puesto de este país. Y, y yo dije, me voy a morir, me Claro, voy que a era morir. la esposa de Andrés Manuel, ¿no? Sí, digo, con mucho Con respeto mucho lo respeto, digo, y claro. también en honor, porque creo que en su época no existía todo lo que existe ahora. Sí que fue en el 99, si mal no recuerdo, cuando falleció. No recuerdo, Sí, fue en pero 99-2000, sí. Pero yo decidí también en ese Sí, momento que mi vida sirviera de algo. Y yo decidí hacer de esta, que yo consideraba una tragedia griega, así porque, o sea, el dolor. me puse a llorar, así reprimiéndolo, pero yo dije, no, o sea, yo tengo que luchar porque no quiero que a nadie le pase lo que me está pasando a mí. Entonces, lo que se dice de la tragedia, la hice, la convertí en una causa. Y fui pionera en este movimiento del activismo, para visibilizar el lupus y Sí, vaya. después la fibromialgia. Y vaya que lo has hecho. Les decía hace un momento en el corte que por ti me enteré precisamente de la primera vez que escuché yo el concepto de lupus, la enfermedad, fue a través tuya, ya hace bastantes años. Y bueno, nos quedan dos minutitos, doctora. Me gustaría mucho escuchar una conclusión de un minuto de suya y un minuto tuya, Gueda, Pues, de un mensaje en este Día Mundial yo, tan yo relevante. te agradezco mucho la invitación, pero sobre todo invito a la gente a que esto se difunda porque hay mucha gente que es afortunada y tiene acceso a la salud, pero hay muchísima gente en este país que no tiene acceso a la salud. Así es. Desafortunadamente tampoco tiene acceso a ir con un médico o tener un tratamiento. O el costo de los O el medicamentos. costo de los... Entonces, sí creo que esto tiene que servir para que cada vez se conozcan más estas enfermedades que son tan poco frecuentes, para que logremos hacer de las vidas de estas pacientes vidas productivas y sin dolor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por Gracias. estar esta tarde con nosotros. Águeda, un mensaje para quienes nos escuchan. Gracias, pues igualmente decirles a las personas, a las mujeres y hombres que tienen lupus y fibromialgia, que luchen
por estar bien, por su estado de ánimo, que cuidemos mucho el estado de ánimo y que las personas que presenten algún síntoma, que acudan al médico, que no lo dejen, porque puede ser muy peligroso hacer otro tipo de tratamientos no llevados por un médico. Pues muchísimas gracias y la invitación mañana aquí en el Senado para la iluminación, para seguir visibilizando más estas dos. Sí, el día de mañana a las 6 de la tarde les invitamos a la ceremonia de iluminación del Senado de la República, de la Cámara de Senadoras y Senadoras, como senadores, como dice mi jefa. Les invitamos, quienes quieran acudir. Hemos estado iluminando ya desde principios de mes, sin embargo la ceremonia donde van a estar varios legisladores, diputados federales, senadores y también gente de la sociedad civil será el día de mañana. Pues muchísimas gracias, Águeda Galván, tu testimonio es muy valioso para quienes nos escuchan y gracias por esta causa que has llevado con una gran dignidad y con mucha valía. Muchas gracias, Águeda. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por sus pacientes, creo que son los más afortunados. Ahí en el 20 de noviembre hemos escuchado muy buenas referencias suyas, doctora. Muchas gracias por darse el tiempo. Pues bueno, los invitamos a que nos escuchen aquí en Radio Congreso y en el podcast, y pues no me queda más que agradecer como siempre a Raúl Paz, titular del canal del Congreso, Las Más Humanos, Israel Saldívar, Ricardo Chávez, Jacqueline Orozco, aquí en cabina, ingeniera Cassandra Guzmán, muchísimas gracias, Cas, aquí está Heriberto también Bautista, y pues soy Juan Carlos Flores Aquino, y estuve en su programa Poder Ciudadano. Hasta pronto. Listo. Muchas gracias. No, gracias, doctora. Muchas gracias, Juan Carlos. No, a ti, Águeda, qué buen programa. ¿Sí te La verdad, gustó? sí, claro.